quiero reiterarles nuevamente que la Contraloría va a iniciar acciones penales por falsedad en documentos. Quiero recordarle a CEMI y a todas las agremiaciones de salud que ninguno de ellos le enseña al órgano de control cuáles son las metodologías que durante 100 años ha tenido la Contraloría para hacer vigilancia de los recursos públicos, de cuál es la metodología que le conviene a ellos para que los informes de la Contraloría no les afecte ni su reputación, ni algunos asuntos en los que hemos dicho. Cuando nosotros decidimos en la Contraloría, en el marco de estas irregularidades, si existe un proceso de responsabilidad fiscal, vale la pena hacer el levantamiento del velo corporativo para hacer un rastreo detallado de cómo, de qué manera, a dónde, a quiénes se les giraron los recursos de la salud de los colombianos, que son recursos de impuestos que pagamos todos en este país y que tenemos todo el derecho. ¿De dónde se obtienen los datos con los cuales tanto la Superintendencia de Salud como la Contraloría dan este informe? De los datos que le suministran directamente las EPS, de ninguna otra parte más. Aquí no nos estamos inventando nada. Estos son las cifras. Por eso el Contralor General de la Nación dijo, entonces si estas no son cifras reales, aquí me asaltaron en buena fe y me están entregando información falsa. Aquí entonces hay una situación supremamente compleja. Quiero decirle que ya he demandado, ya hasta un editorial del Tiempo, entonces está diciendo que hay que volver a estudiar todo este tipo de cosas. Entonces yo me hago una pregunta, los organismos que están constituidos para esto, la Superintendencia hace su análisis, no sirve. Vamos a la Contraloría y tampoco sirve. Entonces yo le hago una pregunta a ustedes, honorables senadores, honorables senadores. Entonces, si son cifras que han entregado las EPS y sobre esas cifras que pasaron a la Superintendencia y le pasaron a la Contraloría, no es aceptado. Fuimos a la Contraloría a eso para que hubiera otro medio, otra institución que pudiera convalidar los resultados que nosotros ya teníamos. ¿A dónde vamos a ir? Y no nos da temor decir, es que a la derecha le da miedo decir que es de derecha muchas veces. A mí no me da miedo decir que soy de izquierda y creer en una utopía socialista. No me da pena, no me arrepiento ni un solo día de eso. Hoy estamos peleando nosotros para que haya tierra para el campesino y no para los terratenientes solamente. Para el campesino, para el afro. Lógico, hay que ver, aquí le toca a uno también hablar políticamente porque este es el Parlamento para exponer la política, el modelo que nosotros queremos. Bueno, estábamos viendo ahí un avance de lo que vamos a ver a continuación, la respuesta contundente del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, desde el Congreso de la República a las EPS y además también la respuesta del Contralor General de la República de Colombia, Carlos Mario Zuluaga, dándole respuesta a estas EPS que están poniendo en duda ese famoso documento o ese famoso informe que reveló la Contraloría General de la Nación hace pocos días, que incluso pusimos acá en un video, donde también el representante a la Cámara, Alfredo Mondragón, y Wilson Arias también le daban respuesta a estas EPS, refiriéndose precisamente a este documento que hoy ASEMI ha puesto en duda, diciendo que ese documento tiene datos imprecisos. Por decirlo de alguna otra manera, quisieron decir que todo eso era falso, una información escandalosa que se reveló allí y que nos tiene indignados a los colombianos, porque resulta que están embolatados 12.4 billones de pesos que aún siguen sin aparecer, y que las mismas preguntas que hizo hace pocos minutos el Contralor en esta rueda de prensa, que ahora vamos a escuchar más a continuación, estas declaraciones son las mismas preguntas que nos hacemos nosotros. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A quiénes? ¿O quién se robó esa plata? Esos 12.4 billones de pesos son las preguntas que ustedes muchos se hicieron en el anterior video.
Esas son las respuestas que estamos esperando. No que nos digan que el documento es falso, porque aquí quedan las EPS contra las cuerdas en jaque mate, porque resulta que según lo que va a decir ahora el ministro de Salud y además el Contralor, esos datos fueron proporcionados por las mismas EPS, esos datos financieros, y de allí se concluyó que esta plata es la que está perdida. Y ellos ahora lo que quieren es que papá Estado y mamá Gobierno les siga entregando más recursos públicos para que se sigan embolatando y, como decimos acá, para que se lo sigan mecateando en casitas. Vamos sin más preámbulo a ver qué es lo que está pasando con estas EPS, porque el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, les cantó, aparte que les cantó la tabla a los congresistas allí, también le cantó la tabla al señor Álvaro Uribe Vélez, ahora que está tan de moda el señor, apareciendo por ahí como un youtuber nervioso, sudando frío desde el ubérrimo por la llegada de Mancuso. Pues el ministro de Salud también nos reveló algunos detalles de una conversación que tuvo en épocas presidenciales del señor Álvaro Uribe Vélez. Datos curiosos revelados por el ministro de Salud de una conversación entre Guillermo Alfonso Jaramillo y el señor Álvaro Uribe Vélez antes de ser presidente. Entonces el ministro pregunta: ¿no creen en el informe del gobierno? ¿No creen en los informes del Ministerio de Salud? ¿No creen en los informes de la Superintendencia de Salud? Ahora no creen en el informe de la Contraloría. Entonces, ¿a quién le decimos que investiguen a estas EPS? Si no creen en nadie en Colombia, entonces ¿a quién le decimos? ¿Al Papa? ¿O es que quieren que Marta Mancera los investigue en cabeza de la Fiscalía? Que a propósito, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre estos 12.4 billones embolatados y perdidos, pero sí se pronunciaron y sí allanaron a FECODE buscando una plata que no se les había perdido. Además, otros que están muy calladitos son los que se oponen a la reforma a la salud, como Katy Jubinao, que ahora Alfredo Mondragón le responde, y además Wilson Arias también se pronunció sobre esta situación entre ASEMI, poniendo en duda el informe de la Contraloría. Sin más preámbulo, vamos a ver a continuación qué es lo que está pasando, qué es lo que dijo la Contraloría, la respuesta a ASEMI, la respuesta del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y lo que dijo Wilson Arias y Alfredo Mondragón. Bienvenidos. Comenzamos con ASEMI, que es una representante o defensora de las aseguradoras de salud en Colombia, o mejor dicho, de las EPS. ASEMI ha dicho lo siguiente después de conocerse ese informe publicado por la Contraloría, donde los dejan en evidencia. Dice ASEMI, el gremio ASEMI: diferencia abismal en cifras del sector no es nueva. Que las dos entidades de vigilancia presenten informes disonantes genera zozobra y agudiza la crisis, dice presidenta de ASEMI en audiencia de Comisión Séptima en Colombia. Esto debe ser la Comisión Séptima del Senado. Invito a los honorables congresistas, o honorables vagos diría yo, a promover la conversación sobre eso. Entonces, pues ya le respondió hoy el Contralor, le respondió el ministro de Salud. Escribió Wilson Arias: las EPS que habría perdido 12.4 billones de pesos colombianos del Estado, ahora quieren darle lecciones de control fiscal a la Contraloría. Se acabaron las épocas de Alejandro Gaviria en la que todo se les acolitaba. Respondan por los 12 billones de pesos perdidos, dice Wilson Arias, y publica pues las declaraciones del Contralor Carlos Mario Zuluaga, que las vamos a escuchar ahora. Alfredo Mondragón también escribió, que es el ponente representante a la Cámara, defensor de la reforma al sistema de salud en el Congreso de la República. Dice: doctora Katy Jubinao, mientras usted le sigue creyendo a las EPS, la Contraloría de la República sigue advirtiendo las graves irregularidades de estas. ¿Dónde están los 12.4 billones que no aparecen? Es que el ASEMI está toreando un avispero y van a salir picados porque, como dijo el Contralor ahora a continuación, van a seguir investigando. Y si quiere que se siga investigando a las EPS, y si no creen lo que está diciendo la Contraloría, pues se repite la investigación y se descubre más de lo que están escondiendo
en esa famosa caja negra que tiene muchos secretos por descubrir y que las EPS, al parecer, pretenden que la señora Marta Mancera sea la que los investiguen. Que se sienten a esperar porque están pillados con las manos en la masa. Escuchemos mejor al Contralor General Carlos Mario Zuluaga a ver qué más nos dice y después vamos a escuchar al Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo desde el Congreso de la República de Colombia. Bienvenidos. Nosotros nos mantenemos en la línea de que lo que hemos dicho en términos de irregularidades y estamos dispuestos a presentar nuevamente la información y a controvertirla en los escenarios que sean. Eso sí, si a mí, ASEMI o cualquiera de los que me suministró información me dice que la información no es real, pues quiero reiterarles nuevamente que la Contraloría va a iniciar acciones penales por falsedad en documentos. Y quiero recordarle a CEMI y a todas las agremiaciones de salud que ninguno de ellos le enseña al órgano de control cuáles son las metodologías que durante 100 años ha tenido la Contraloría para hacer vigilancia de los recursos públicos, de cuál es la metodología que le conviene a ellos para que los informes de la Contraloría no les afecte ni su reputación, ni algunos asuntos en los que hemos dicho hay unas cosas que mejorar, que son fallas estructurales del sistema. Y en el mes de marzo, no sé en qué etapa va a estar el debate en el Congreso Político y asumo la responsabilidad como Contralor en funciones para poner nuevamente el frente a estos temas. Vamos a publicar un nuevo informe donde vamos a decir legalmente cómo se deben utilizar los recursos de la UPC, qué pasó con los recursos girados en la pandemia y a dónde se fueron los recursos de las EPS durante ese periodo. Y fíjense que en esas circunstancias, cuando empiezan las controversias a decir que los recursos no están o no alcanzaron o no se giraron, es cuando nosotros decidimos en la Contraloría, en el marco de estas irregularidades, si existe un proceso de responsabilidad fiscal, vale la pena hacer el levantamiento del velo corporativo para hacer un rastreo detallado de cómo, de qué manera, a dónde, a quiénes se les giraron los recursos de la salud de los colombianos, que son recursos de impuestos que pagamos todos en este país y que tenemos todo el derecho. Aquí se les ha olvidado a los colombianos que nosotros, incluso en la época que estuvimos con Sandra Morelli en la Contraloría, dimos una discusión histórica que al país quizás se le olvidó, pero hace 12 años discutíamos aquí en Colombia si los recursos de la salud, una vez girados a las EPS, eran públicos o privados. Y tuvo que pronunciarse el Consejo de Estado para reiterarle a las EPS y decirle que los recursos, aunque estuviesen en sus cuentas ya girados, seguían siendo recursos públicos. ¿Cómo le parece? Es que al parecer a los únicos que no le duelen los recursos públicos de los colombianos que están embolatados, para ser más claro, no les duele esos 12.4 billones de pesos embolatados en los bolsillos rotos de los representantes de estas EPS. Al parecer a los únicos que no les duele son los escandalosos bullosos del Congreso JP, Polo Polo, Katy Jubinao y demás influenciadores del mal que lo único que se la pasan es grabando videos del Congreso y escarbando en las basuras de la Casa de Nariño buscando lo que no se les ha perdido. Pero a ver, ¿dónde está el video de JP haciendo bulla en contra de las EPS o Katy Jubinao o Miguel Polo Polo? ¿Por qué no están haciendo de esto un escándalo? ¿Por qué? Es la pregunta. Ahí está incluso la pregunta que se hace Alfredo Mondragón antes de pasar a escuchar también lo que dice el ministro de Salud del Congreso de la República. Veamos qué se pregunta el representante a la Cámara, Alfredo Mondragón, sobre esta pérdida de 12.4 billones de pesos. Dice, congresista del Valle del Cauca, ponente defensor de la reforma al sistema de salud en el Congreso. Hace 10 días que la Contraloría sacó el informe en el que se señala que 12.4 billones de pesos colombianos se habrían esfumado en manos de las EPS y a hoy la Fiscalía no ha abierto ninguna investigación. ¿Por qué Marta Mancera no ha dicho nada sobre esto? Es la pregunta también que nos hacemos los colombianos. Francisco Barbosa no dijo nada y se fue, se escapó ya, al parecer está escondido y asustado como está Álvaro Uribe. Además, Alfredo Mondragón dice, preguntando, ¿han notado que la derecha que tanto se queja de los ladrones comunes no han dicho nada de la pérdida de 12.4 billones a manos de los ladrones de cuello blanco en las EPS? ¡Qué hipocresía! ¡Qué doble moral, diría yo!
Avancemos entonces con lo que dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, desde el Congreso de la República, sobre el descaro que están teniendo las EPS al conocer este informe de la Contraloría que los deja en evidencia. Vamos a ver qué dice más el ministro de Salud, porque además también habla sobre una conversación que tuvo con Álvaro Uribe cuando iba a ser presidente. A propósito, ahora que Álvaro Uribe anda tan asustado con la llegada de Mancuso, vamos a ver qué dice el ministro de Salud. Lo que pretendemos es que todos, y especialmente los colombianos, puedan entender qué es lo que está pasando. Y estos temas no son nuevos, usted tiene absolutamente toda la razón. El sistema hoy está encontrándose en serias dificultades. Han tratado de solucionarla a través de mecanismos como lo que usted vio, en donde el doctor Ruiz opta por permitir el uso de las reservas. Pero es que hay que entender qué son reservas. Y es pues lo que se necesita para poder pagar lo que ya sabemos que van a ser facturados, los servicios que van a venir. Entonces, yo quisiera solamente mostrar esto. Mire, cuando usted ve las EPS, esto no es nuevo. El doctor Alejandro Gaviria le permitió a las EPS entrar en un plan de mejoramiento, porque ya desde hace más de 10 años esto viene siendo un tema complejo y difícil. Aquí solamente traigo desde el 2016. Y usted ve, por ejemplo, los indicadores de reserva técnica. Vean ustedes, no cumplían ya Compensar, Famisanar, Confivalle, SOS, Salud Total. Algunos han logrado solucionar sus problemas, por ejemplo, Salud Total, que es de las pocas en donde la Contraloría ha determinado que están cumpliendo. ¿En qué se cumple? En reservas, para poder entonces tener el dinero con el que van a pagar los servicios que se van a venir, porque son servicios que ya saben que hay contratos, van servicios que se van a prestar, entonces hay que tener esas reservas para pagar esos servicios. Primera cosa. Segundo, capital y patrimonio. Hoy, desafortunadamente, ¿qué sucedió? Honorables senadoras y senadores y presidente y senador citante. Primero nos llevaron, y me llevaron a mí, a la Procuraduría, porque nosotros presentamos estas cifras. Llegamos a un acuerdo, no muy tácito, pero voy a decir un acuerdo de que buscáramos un referente que pudiera dirimir el problema de lo que nosotros estábamos diciendo. Y se aceptó a la Contraloría por las partes. Y cuando hablo de partes es ASEMIA, cuando hablo de partes es Gestar Salud, que son las representantes directas de las EPS. Y fuimos a la Contraloría. Yo presenté mi discurso, presenté mis cifras del mes de junio del año pasado. Y quedó en manos de la Contraloría para que la Contraloría hiciera su propia investigación y nos dijera qué estaba pasando con las EPS. El informe eran datos de antes de junio, los de la superintendencia, que son los que yo les estoy presentando acá. Los datos de la Contraloría son de las cifras de octubre. Ahora, para todos los honorables senadores, ¿de dónde se obtienen los datos con los cuales tanto la Superintendencia de Salud como la Contraloría dan este informe? De los datos que les suministran directamente las EPS
de ninguna otra parte más. Son las EPS las que suministran los datos. ¿Sobre qué bases? Con la firma del revisor fiscal y con la firma del representante legal. O sea que son cifras directamente producidas de las propias EPS. Aquí no nos estamos inventando nada. Estas son las cifras. Está la firma del representante legal y del revisor fiscal. Entonces, no nos pueden decir que hay que volver a decir que es que entonces ahora hay que buscar otra intermediación diferente a la Contraloría General de la Nación. Por eso el Contralor General de la Nación dijo, entonces si estas no son cifras reales, aquí me asaltaron en buena fe y me están entregando información falsa. Quedaron en evidencia los falsos. Ahora se van a meter en un serio problema porque los van a denunciar, los van a demandar y van a tener que responder y van a tener que, aparte, para mí yo creo que es que están aquí tirando una cortina de humo para no responder las preguntas de los colombianos. Porque la pregunta es, ¿dónde está el dinero? ¿Quién lo tiene? ¿En qué se lo gastaron? Pero ahora, si se les viene encima una investigación más a fondo, es donde vamos a saber todas las respuestas a estas preguntas. Escuchemos a ver qué más dice el ministro. Aquí entonces hay una situación supremamente compleja. Quiero decirle que ya he demandado a una EPS, no voy a dar el nombre para no desacreditar, en 2 ocasiones por estar dando datos que no corresponden, son 250% por encima de las que otras EPS han dado. Ya tiene 2 demandas. Porque no pueden está firmado por... Ahora, una cosa supremamente grave es que no tenemos información de las EPS. Las EPS, cuando se va a hacer la UPC, ¿de dónde se obtienen las informaciones? Se obtienen de las propias EPS, no son información que recoja más, sino de la información que nos dan a nosotros. Solamente para poder hacer la UPC de este año, solamente 5 EPS cumplieron con algo que es fácil. Tiene que haber una relación directa hasta del 90% entre lo que dice el revisor fiscal y lo que dice el representante legal. Y tiene que ser el 90%. Por encima del 90%, debería ser el 100%. No podría haber diferencia entre el representante legal y el revisor fiscal. Cumplieron 5. Pero una está tan desfasada, 250%, por encima de los datos que daban los demás, que hubo que retirarla, porque no era el promedio. No podía ser confiable cuando los datos que presenta, especialmente en recursos, en valor de los servicios que se prestan, estén por encima de un 250% de las otras 4. Entonces, pasemos, mire, todo esto es rojo. Capital mínimo. No sé si lo van. Capital mínimo. Patrimonio adecuado. No cumplen. ¿Cuáles son las únicas que cumplen? Capital. Cumplen años, como dice el dicho. Y esto es solo la punta del iceberg, porque los datos que revelaron las EPS son lo que ellos creían que les convenía. Pero el escándalo es tan grande, o lo que se ha perdido es tan grande, que no pudieron ocultarlo todo. O sea que hay más datos que faltan por revelar, más cifras o datos financieros e información financiera que ellos todavía están ocultando, que simplemente le pasaron algunos datos a la Contraloría y ahí solo en ese poquito de datos se descubrió que había 12.4 billones embolatados. Vamos a ver qué más dice el ministro de Salud. Perdón, Salud Total. Sura. Sigue Capresoca, que es de Casanare, que es pública.
cumple también EPM y termina cumpliendo una caja de compensación que es Confachocó. No más. Lo ratificamos nosotros, inclusive, no tan a profundidad como lo hizo la Contraloría. Nosotros, habían algunas que todavía estaban, no sabemos si. Y termina la Contraloría dando esa información. Ya hasta un editorial del Tiempo. Entonces está... El Tiempo ya está poniendo en duda esto y está diciendo que se rectifique, que se vuelva a investigar. Imagínense, el Tiempo, nada más y nada menos. La pregunta también es, ¿quién financia el Tiempo? ¿Quién patrocina el Tiempo? ¿Qué grupos económicos ponen la publicidad allí? Y ahí vamos a descubrir por qué el Tiempo defiende a las EPS. Y no solo el Tiempo o el Miento. La mayoría de medios de comunicación tradicional son los que defienden a estas EPS. Y son los que están poniendo en duda también este informe de la Contraloría. ¿Por qué será? Ya hasta un editorial del Tiempo. Entonces está diciendo que hay que volver a estudiar todo este tipo de cosas. Entonces yo me hago una pregunta. Los organismos que están constituidos para esto, la superintendencia hace su análisis, no sirve. Vamos a la Contraloría y tampoco sirve. Entonces yo le hago una pregunta a ustedes, honorables senadores. Entonces, si son cifras que han entregado las EPS y sobre esas cifras que pasaron a la superintendencia y le pasaron a la Contraloría, no es aceptado. Fuimos a la Contraloría a eso para que hubiera otro medio, otra institución que pudiera convalidar los resultados que nosotros ya teníamos. ¿A dónde vamos a ir? ¿El Papa o qué? Bueno, entonces, pero sí hay una situación que es importante. Nosotros consideramos que hay que revisarla. Oye, ahora viene lo chido. Pero no voy a decir nada porque apenas digo, oye, entonces, ¿de dónde están los recursos? Entonces, inmediatamente, pues, entonces entramos en situaciones complejas. Cambios de zona, reconocimiento. Entonces, en los cambios de zona, las zonas son diferentes, geográficamente, etcétera, patologías diferentes, etcétera. Cambios ponderados por el grupo etario, lógico. Nos dicen, ¿de dónde va a salir el dinero de la reforma? Recordemos algo, y es importante, yo tengo una gráfica, el sistema general de participación con la reforma que ustedes aprobaron, los que no aprobaron, pues, pero el Congreso de la República aprobó una reforma tributaria. Esa reforma tributaria generó y está generando que el presupuesto, que el sistema general de participaciones haya pasado de 12 billones del año pasado a 24 en menos de 4 años. Se dobló. Ahí tenemos ingresos adicionales con los cuales vamos a pagar esto. Pero todos los sistemas de salud del mundo están adoleciendo de algo supremamente importante, es el envejecimiento. Yo tengo 73 años, mi madre tiene 97 años. Va uno al campo y no encuentra sino viejos. Así como yo, todavía trabajando. Entonces sí existe y nosotros entendemos, por supuesto, que esto tiene que ser un esfuerzo entre todos. No es solamente pedirle a un gobierno que tiene. Este gobierno ha sido generoso, senador Chacón ha sido generoso. Aumentamos el 29% del presupuesto de salud el año pasado. 29%. Y este año estamos en el 18%, los aumentos más grandes que ha habido. ¿Por qué? Porque nosotros somos conscientes del sector social. Nos mueve eso. Y no nos da temor decir, es que a la derecha le da miedo decir que es de derecha muchas veces. A mí no me da miedo decir que soy de izquierda y creer en una utopía socialista. A JP que le da miedo decir que es uribista cuando lo fue. Lo fue y después dijo que ya no lo era, que era un uribista arrepentido. Ahora dice que no es ni de izquierda ni de derecha. Sí, es que a la derecha le da miedo decir que es de derecha muchas veces. A mí no me da miedo decir que soy de izquierda y creer en una utopía socialista. No me da pena.
No me arrepiento ni un solo día de eso, porque yo creo que los seres humanos, y para mí la primera persona que nos enseñó a hacer y compartir el pan fue Cristo. Lo tengo como referencia de la persona que fue capaz de compartir amor, de repartir el pan, de enseñar a pescar. Ahí está la esencia de lo que hay, siendo que yo soy agnóstico, también lo confieso, soy agnóstico. Una vez dicen, no, esconda sus cosas. No, yo no escondo eso. Son mis creencias por las que he luchado, por las que sigo buscando adelante. Usted que es un hombre liberal, la última conferencia que dictó uno de los hombres de que tienen una biografía, que Eduardo Santa, que fue secretario del Partido Liberal, escribió como una biografía de Rafael Uribe Uribe. Su última conferencia en el Teatro Municipal, aquí el Jorge Eliezer Gaitán les hizo un llamado a los liberales: debemos beber en las canteras del socialismo. Manuel Murillo Toro, la Constitución del Estado Federal de Santander, postulado: la tierra para el que la trabaja. Uno de los radicales: la tierra para el que la trabaja. Reforma del Partido Liberal, Ley 200 de 1936. Hoy estamos peleando nosotros para que haya tierra para el campesino y no para los terratenientes solamente. Ahí va a hablar de Uribe. Para el campesino, para el afro. Lógico, hay que ver, aquí le toca a uno también hablar políticamente, porque este es el Parlamento para exponer la política, el modelo que nosotros queremos. Y nosotros hemos tenido y hemos sido gobernados. Yo fui al gobernador y goberné 1 año y medio con el doctor Uribe y nos entendimos en muchas cosas. En muchas cosas. Él me visitó a mí siendo antes y me dijo, le dije yo: usted va a ser presidente. Me dijo: pero acabo de tener solamente el 2% de opinión pública. No, usted va a ser presidente. Este país, los que votamos por la paz, ahora el país va a votar por la guerra y usted va a hacer la guerra. No, yo no voy a votar por usted, presidente. Entonces... Y ahí ganó. Y ahí lo interrumpe Alejandro Chacón, el senador que lo criticó al ministro de Salud, que por estar hablando de política y según Alejandro Chacón quería que diera más datos técnicos sobre lo que tiene que ver con el informe de la Contraloría. Cuando a mi modo de ver, me parece que el ministro de Salud está diciendo lo que tiene que decir y ya sobre el informe lo ha dicho todo y ha quedado muy claro, sin necesidad de hablar por claves, como lo que pretende a lo mejor Alejandro Chacón, que hable de una manera técnica, con datos y detalles y cifras que los colombianos del común como yo no vamos a entender, y que este escándalo pase desapercibido, pase por debajo de la mesa y no nos demos cuenta que nos están robando de frente. Entonces, me parece muy bien que el ministro de Salud se exprese de esta manera: claritico y raspado, claro y contundente y sin tapujos. Y además, como lo dice él, para eso es el Parlamento, para eso es el Congreso de la República, para eso es estos canales del canal Congreso, para darnos cuenta qué es lo que están debatiendo allí, a puerta cerrada, que nada sea un secreto. Quiero decirle que el método de cálculo es lo que nosotros hicimos, para terminar. Que las deudas de las EPS son las que usted dice, ahí nos equivocamos. Sí, pues desafortunadamente, a veces se equivocan las cifras, tiene usted toda la razón, pero son consecuentes tanto con la Contraloría como con lo que los datos que nosotros tenemos y como los que tiene la Superintendencia. Sí, es sin tener, óigase bien, aquí estamos hablando fundamentalmente de IPS públicas y desafortunadamente por el otro lado hay un informe
de la sociedad que cobija, del doctor Giraldo, que cobija el 27% de la mayoría de las IPS privadas, aunque que haya algunas públicas, en donde él habla de 16 billones, de los cuales son 4 billones de las que se fueron y 12 de las que están todavía. Esa es otra información. Y al mismo tiempo tenemos que decirle que ahí no están las cuentas viejas, que no sabemos con exactitud, desafortunadamente, que pueden estar en el rango desde los 6 hasta los 8 billones de pesos, exactamente. Entonces, yo creo que es importante este debate, que lo hagamos, o sea, y este es el sitio de hacerlo. Entonces, el debate de todo lo que nosotros hemos recogido. Volvimos nuevamente a las audiencias. En las audiencias hemos recogido una cantidad de solicitudes, de inquietudes. Yo estoy completamente seguro, honorables senadoras y senadores, que en ese debate de ustedes muy seguramente van a aportar una cantidad de cambios, transformaciones. Nosotros estamos prestos para eso. Yo estoy casi convencido, para decirles a ustedes y culminar, y no alargarme más, es de decirles que, por supuesto, y ustedes lo saben muy bien, un proyecto entra acá, pero el gobierno lo presenta. Pero esto pasa por el filtro de las mujeres y de los hombres que están aquí, que representan. Porque la lucha que ustedes han generado, ustedes llegaron aquí con la lucha, porque aquí la gran mayoría de estas cosas, con excepción de nosotros que hicimos una lista, la lucha aquí es casi individual. Aquí cada uno tiene que venir aquí a llegar a este sitio. Ha tenido que recorrer el país, ha tenido que estar con su gente. Ustedes son los representantes auténticos y las personas que, por último, decidirán qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se merece Colombia y qué nos merecemos los 50 millones de colombianos que estamos esperando que ustedes nos ayuden a cambiar y transformar este país. Muchas gracias. Eso, así es que se habla, y es lo que se viene ahora en su recta final, en esos debates que faltan sobre la reforma estructural al sistema actual de salud, que está a punto de colapsar, que fue un total fracaso desde la ley 100 presentada precisamente por Álvaro Uribe, ahora que está siendo tan mencionado, y que por ese motivo se está buscando evitar que esto termine de una manera que no queremos los colombianos, y que muy bien sabemos que este actual sistema está funcionando muy mal, precisamente por ese mal manejo de los recursos públicos que están siendo presentados en estos informes, por el mal manejo de los recursos públicos de esas EPS, que están quedando cada vez más en evidencia, cada vez más van cayendo una tras otra como ficha de dominó, por su propio peso de la corrupción, por su propio peso del mal manejo financiero, por su propio peso de todo lo que se está descubriendo, por su propio peso de su mal servicio, mientras ellos allí, esos representantes de las EPS millonarios, porque en cuestión el informe de la Contraloría que se está debatiendo allí en el Congreso y que están poniendo en duda las EPS, como la representante ASEMI, que es la representante de estas empresas aseguradoras de salud, están poniendo en duda este informe que ustedes van a ver en pantalla y que no se nos puede olvidar, y que el que lo necesite leer completo, porque me lo han preguntado, me pueden escribir ahí debajo de este video y preguntarme por este informe para yo enviárselos a su número de WhatsApp si quieren. Informe de la Contraloría General sobre deudas de 26 EPS revelan que adeudan 25 billones de pesos de los colombianos y 16 no cumplen con algunos indicadores establecidos por la ley. Entonces aquí está el dato clave, que no se nos puede olvidar. El pasivo de dichas reservas técnicas alcanzan un total de 13.7 billones de pesos perdidos, de los cuales solo están respaldados 1.3 billones en inversiones embolatadas, evidenciando así un faltante de 12.4 billones que se mecatearon, al parecer, en casitas. El Espectador
ha publicado sobre esta noticia lo siguiente: Contraloría defiende su informe sobre EPS y anuncia posibles acciones legales. Gobierno y Sura evalúan acciones para la transformación de las EPS en una gestora de salud. Sura manifiesta su disposición para entablar un diálogo sobre el papel de las EPS como gestoras de salud. La Sura, pues, al parecer ya está de acuerdo con esta reforma a la salud. Esto lo publica RTBC Noticias. Y hablando del rey de Roma y el que se asoma, dice la Procuraduría General de la Nación en el día de hoy que toma medidas en fallo de primera instancia. Fueron destituidos e inhabilitados por 10 años 3 exgerentes de EPS indígenas en Córdoba Manesca. Al parecer hubo desvío millonario en el sistema de salud. Esto es una noticia en desarrollo que estaremos ampliando en los siguientes videos a continuación. Bueno, ya saben, esto es una noticia en desarrollo, así que los invito a que sigan viendo @LoMásTrinado en resistencia contra la censura y la desinformación. Muchas gracias por compartir este video, por darle me gusta, por seguir la página en Facebook y por suscribirse al canal de YouTube. Quienes habla Cristian se despide y nos vemos a continuación. Chao, un abrazo.